9:33 y nosotros ya nos encontramos con un nuevo invitado. Él es Javier Romero, asesor técnico de Previ Mujer, para seguir comentando sobre el femicidio que también pues ya registra cifras alarmantes en el Ecuador. Muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí. Decía yo, más de 260 casos en este año se registra de femicidios. ¿Qué pensar de eso? Es una cifra alarmante respecto de años anteriores que no se tenía esa estadística. Sí, bueno, efectivamente, ninguna cifra es lo ideal. ¿De acuerdo? Lo ideal sería que sea un problema en donde pues el número que tengan que reportar ustedes sea de 0, ¿no? Y precisamente por eso el enfoque que desde el programa de prevención de violencia contra las mujeres, Previmujer de la cooperación alemana, hemos venido promulgando ya desde hace varios años es precisamente la prevención, ¿de acuerdo? Y por eso precisamente acabamos de presentar a la población ecuatoriana un estudio que se realizó en el 2019 que devela cuál es la realidad de la violencia contra las mujeres en las universidades ecuatorianas, en estos, digámoslo así, templos del saber, en donde el proceso educativo debería fortalecer temas como la ética, valores, la moral, pero lamentablemente las cifras develan que ni las instituciones de educación superior se libran de este problema, ¿no? Entonces, si quieren, les puedo comentar un poquito de lo que hemos encontrado en este estudio. Sí, queremos conocer este estudio que nos parece muy importante también, pero sobre todo también saber si se pudo identificar sobre cuáles son los raíces y los patrones que habría aquí en Ecuador, porque venimos de un 2022 que se cataloga uno de los años más violentos desde que se tipificó el femicidio, y actualmente, pues Andrea ya lo ha dicho, las cifras también son alarmantes en lo que va de solo los 8 o 9 primeros meses de este año. A ver, en realidad hay un predictor, según los estudios internacionales, que es el que principalmente podría, digamos, predecir, perdonen la redundancia, el que se presente un comportamiento que favorezca la violencia. Y es el haber vivido o siendo víctima o testigo de violencia en la niñez. De ahí precisamente la parte fundamental de trabajar en la prevención desde las edades más tempranas. Además, lamentablemente hay una situación global, y es que la violencia cada día se va normalizando como un tema estructural. Ahora estamos hablando lamentablemente de este posible femicidio, todavía está así, pero sí, hay ya más de cada 30 horas en el Ecuador se habla de un femicidio. Esto es una realidad que ya estamos viviendo como país, pero no nos olvidemos de todo lo que ha pasado en el tema carcelario, de todo lo que sucede en general. Entonces la violencia sigue permeando toda la estructura, y por eso insistimos, lo más importante es trabajar en prevención, en cómo eliminamos la violencia como un mecanismo válido, normalizado de relacionamiento, principalmente la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes, porque lamentablemente es la forma de violencia más normalizada y que a su vez da pie a todas las otras formas de violencia. ¿Cómo alertar, digamos, a una persona que tal vez no ha tenido este tratamiento? Usted dice desde la niñez. ¿Cómo estas banderas rojas, si así se quiere, identificar de una persona que puede llegar a generar un acto violento contra la mujer? A ver, en realidad lo más importante ahí es empezar a trabajar los sesgos personales que se tiene respecto de qué acepto y qué no acepto en la vida. ¿De acuerdo? Es muy importante en este sentido trabajar con mujeres y hombres, mujeres para que tengan muy clara qué línea no se cruza y qué línea no se cruza desde las relaciones más tempranas. Hablemos desde los, 10, 11, 12 años, cuando, por ejemplo, me piden préstame el teléfono para revisar tu WhatsApp, o por qué le pusiste like a esa foto de Facebook, etcétera. Eso en el caso de las mujeres, que tengan muy claro qué línea no se cruza. Y en el caso de los hombres, evidentemente, pues digamos lo opuesto, qué línea no debo cruzar. Aprender a respetar esto que se conoce como la otredad, a la otra persona. Entender que las mujeres no son objetos, no son seres que están hechas para mi servicio.
¿no? Y empezar desde cosas tan, créanme, tan sencillas como entender que, por ejemplo, las labores de cuidado de la casa no son labores de las mujeres, son labores de la casa y tiene que haber un sentido de corresponsabilidad y tiene que empezarse desde las edades más tempranas, ¿de acuerdo? Porque si no, lo que va a suceder es un poco lo que ha ocurrido en este estudio que yo les comento, en donde prácticamente el 100% de estudiantes, docentes, personal administrativo de las 16 universidades en las cuales se hizo este estudio, explícitamente sancionan la subordinación de género, esto que estamos hablando, sancionan la violencia, pero implícitamente 6 de cada 10 mujeres estudiantes la aceptan, 8 de cada 10 estudiantes hombres la aceptan, pero tal vez lo más grave es que casi la mitad de los docentes hombres la aceptan y más o menos el 40% de las docentes mujeres la aceptan. Entonces, el tema es cómo empezamos a cambiar toda esta estructura. Lo más importante, y por eso fue que lanzamos una publicación que se llama Ojos que no ven, ¿no es cierto? Tal vez con esta frase de ojos que no ven, corazón que no siente, precisamente para develar que ahí hay una realidad que ha permanecido oculta durante mucho tiempo, ¿no? La gente no ha querido reconocer que hay problemas en las universidades. Problemas como que una de cada 3 estudiantes mujeres y una de cada 3 docentes y mujeres docentes y personal administrativo mujer ha sufrido violencia por parte de su pareja o por parte de otro miembro de la propia comunidad universitaria, ¿no? No solo en las universidades, sino, digamos, este es también un ámbito que se ha llegado a aceptar en toda la sociedad. Y también esto me parece súper importante, hablar del femicidio siempre, digamos, desde el resultado de no haber prevenido, de no estar alerta todo el tiempo, tanto hombres como mujeres. Entonces, también hay que hablar de esas cosas pequeñas, entre comillas, que podrían parecer pequeñas, porque eso también es violencia de género. Efectivamente, no, en realidad aquí no hay nada que sea pequeño. O sea, en algún momento se acuñó esta palabra de micromachismo, que en realidad de micro no tiene nada, porque en el momento en que dejamos de vernos, pues nos ponemos en el plano de, perdón por decirlo así, mijita, reinita, mi amor, que podrían parecer expresiones muy inclusive amables, si quieren, claro. Exactamente, ocultan ahí el hecho de que yo le veo a esta otra persona posiblemente con otra mirada, no solo con una intencionalidad que pudiera llegar al ámbito sexual, pero tal vez incluso con una mirada que le minimiza. Entonces, tengo que empezar a hacer conciencia de eso desde mi vocabulario, desde cómo lo veo ahí, por favor. Hemos visto también retrato como sociedad, pero esto también tiene que ver con el tema de las políticas públicas que se fomentan desde que en 2014 tipificamos el femicidio, tenemos una ley contra la violencia de género, pero ¿cuál es la recomendación también en este ámbito de aplicación en tema legal? A ver, el Ecuador cuenta desde el año 2018 con una ley integral de prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, perfectible siempre va a ser, ¿no es cierto? Siempre todo lo que hacemos es perfectible. Aquí el tema es, bueno, ¿cómo se está implementando? ¿No? Pensemos nada más en una cuestión específica. Dentro de la ley se habla de que debería abordarse el tema desde los sistemas educativos formales y no formales para desnaturalizar estos patrones de género que nos meten en el consciente y en el inconsciente que la posición de las mujeres está acá y que los hombres está acá. En realidad, la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué se está haciendo para empezar a cambiar eso? ¿De acuerdo? Porque, de nuevo, y lamentando mucho este caso que ahora mismo precedió esta entrevista y que ojalá no tengamos que lamentar un femicidio, pero lo cierto es que no podemos enfocarnos en eso. Aquí el enfoque principal es cómo evitamos tener que llegar a eso. ¿Qué papel tenemos que cumplir cada uno? Entender primero que este no es un problema de las mujeres, este es un problema de la sociedad en su conjunto. Así es. ¿No? Y entender que, por ejemplo, desde el sistema educativo, en este caso, volviendo al tema de las universidades, es muy importante que se trabaje con modelos de prevención, que las universidades sepan cómo actuar, que no suceda como lamentablemente ha pasado muchas veces
perdón que lo ponga así, que levantan la alfombra, meten lo que pasó debajo de la alfombra, a lo mejor expulsan por aquí, por acá. Políticas y no pasa un nada. poco más generales de prevención. Muy bien, muchísimas. Se nos ha cortado un poco el tiempo.